Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y el Canal Universitario del Valle. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Indignación en el oriente de Cali. Hombre de 80 años fallece cuando era desalojado de su vivienda. Autoridades no atendieron súplicas del anciano quien murió por un infarto. Realmente esto sí es muy duro. Ver una situación de estas en un hermano. En esa situación es muy difícil. El alcalde sigue desatendiendo la crisis de la catedral. Le dejó la solución del conflicto a la iglesia caleña. Transportadores piden mediación de la personería y de la Defensoría del Pueblo. Es competencia del alcalde el día, las horas, los minutos que nos queden al interior del recinto. Solamente competencia de él. Observatorio Social Cali ¿Cómo vamos? Raja a la educación pública en la ciudad. No hay colegios bien dotados y la jornada única no arranca. Hay, necesidad de reformar ciertas aulas o de construir más laboratorios. Esto fue lo que dijo el alcalde Guerrero sobre el empleo en Cali. En el trimestre se generaron 60.000 empleos nuevos comparado con el año pasado. De inmediato los caleños lo refutaron. Eso es falso lo que está diciendo el alcalde, porque resulta que aquí no ha disminuido ningún empleo. Si nosotros, el desempleo, si nosotros tenemos en cuenta antes ha aumentado. No, el desempleo al contrario, aumenta. Se cumplieron 1000 días del proceso de paz. El gobierno estancó la discusión sobre las víctimas, dicen las FARC. Aquí hay que judicializar es la guerra en sí. Y en eso hay mucha responsabilidad, tanto de la clase política, tanto de los empresarios. Las mafias y el paramilitarismo siguen teniendo candidatos en las elecciones del Valle, denuncia la Fundación Paz y Reconciliación. Este candidato ratifica la denuncia. Lastimosamente, personas con serias investigaciones penales aspiran a la gobernación del Valle y a alcaldías en Colombia. En deportes, los goles del América en su triunfo de anoche. Los ganadores del Panamericano de Baile Deportivo realizado en Chile. Y los caleños que ganaron en el Torneo Nacional de Tenis. En cultura. El concierto que prepara la Orquesta Filarmónica de Cali para rendirle homenaje a las víctimas de la violencia en el país. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Hay indignación hoy en el oriente de Cali por el fallecimiento de un anciano durante un operativo de desalojo. Vamos a ese sitio con Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. Usted se encuentra en el barrio Llano Verde donde ocurrieron los hechos, donde el inquilino de una casa que era desalojado murió por un infarto. ¿Qué dijeron los familiares del anciano? Hola Stephanie, buenas tardes. Pues una situación lamentable fue la que se presentó aquí en el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, luego de que una familia indígena desplazada del Cauca fuera víctima de un desalojo, situación que no pudo soportar un hombre de 80 años, quien sufrió un infarto luego de que las autoridades lo dejaran en la calle. El hecho se registró en esta casa ubicada en el barrio Llano Verde, donde vivía esta mujer con su padre y sus 2 hijos, quienes llegaron hace un año a Cali desplazados por la violencia de Guapi Cauca. Ella narra que durante el proceso de desalojo murió su padre Domingo Chichiliano de 80 años, quien no pudo soportar el dolor de quedar en la calle. Porque yo no tenía plata para pagar, entonces lo sacaron toda la chechería abajo, afuera. Entonces yo este momento yo quiero es apenas la vivienda y enterrar a mi papá. Con bien cariño lo quiero enterrar. La violencia y todo, andamos todos dando vueltas por acá. Yo no tengo empleo, nada. Todo a mí me colabora para la comida, así me da 1 libra de arroz, me dan 2 kilos de arroz, eso yo ando manteniendo a mis hijos. Según los líderes indígenas que habitan en el oriente de Cali a causa del desplazamiento forzado, el gobierno nacional y local los tiene completamente abandonados. Somos víctimas y seguimos en la misma. Ahora, una muerte más. ¿Cuántos tenemos que morir aquí en Llano Verde para que el Estado nos preste atención? Con sus enseres en la calle permanece por ahora esta mujer. La comunidad está consternada con esta tragedia. Porque eso le puede pasar a uno, ¿me entiende? Y por eso me dio mucho dolor. Realmente esto sí es muy duro. Ver una situación de estas en un hermano.
en esa situación es muy difícil. Los habitantes del sector afirman que Bienestar Familiar desde hace varios meses venía presionando a esta mujer, amenazándola con quitarle sus hijos. Porque en vez de las instituciones aportar para que la familia viva bien o mejorar las condiciones o mirar cómo se trabaja para mejorar las condiciones, amenazar a una familia diciéndole que le van a quitar los hijos, para mí eso es muy doloroso y no es de humano. Los habitantes del barrio Llano Verde decidieron solidarizarse con esta mujer y hacen una recolecta para tratar de ayudarle con los gastos funerarios para sepultar a su padre. Los vecinos de esta familia continuarán recogiendo fondos para tratar de ayudarle a esta mujer con el sepelio de su padre y también con el arriendo de una vivienda temporal. Esta es toda la información desde el oriente de Cali. Stephanie, siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias, Natalia. En la Catedral de Cali continúa el drama de los transportadores de la Comodepal. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Ya son 22 días de la toma del templo católico por los desesperados conductores. El alcalde dice que deben desalojar porque a ellos se les están ofreciendo 180 puestos de trabajo en el mío. Stephanie, buena tarde. Los conductores radicaron en el despacho de la alcaldía municipal un documento con las peticiones que ellos vienen haciendo desde el 12 de mayo cuando iniciaron la toma de la Catedral San Pedro. Este documento fue radicado también en la Personería Municipal y en la Defensoría del Pueblo para que ellos sirvan como garantes ante una posible mesa de diálogos. Los conductores de la Comodepal radicaron este documento en el despacho del alcalde Rodrigo Guerrero, con el que buscan que el mandatario se pronuncie frente a la situación que padecen hace ya 22 días. Por eso lo responsabilizaron de la crisis que viven ellos y sus familias, asegurando que es él, en cabeza de la administración municipal, quien debe darles una solución y no sus delegados ni el personal de la iglesia. Es competencia del alcalde el día, las horas, los minutos que nos queden al interior del recinto. Solamente competencia de él, porque es él el representante de la ciudad. En manos de él está la solución a esta problemática. Este documento fue entregado también a la Personería Municipal y a la Defensoría del Pueblo para que sirvan como garantes y no se sigan vulnerando sus derechos. Los compañeros que se encuentran dentro de la catedral hicieron una radicación de un documento donde están los puntos específicos y en esa parte se le está pidiendo al señor alcalde para que él se pronuncie, porque hasta el momentico son 22 días, 22 noches, más de 500 horas de exposición en la catedral y no ha habido una respuesta clara del señor alcalde. Exigieron que no se siga prolongando el viacrucis que padecen cerca de 500 familias, porque con cada día que pasa sus problemas se agudizan aún más. Nos toca repartir para 8 personas. Si compramos salchichoncito, pues todos un pedacito y ya pedacito y con eso nos acostamos 2 comitas, a veces no desayunamos. Ahorita yo me vine para acá y no he desayunado, porque tengo que dejarle para que la niña desayune, mi esposa. Los conductores han asegurado que sus familias hoy solo comen 1 o 2 veces al día. Por eso le pidieron al alcalde Rodrigo Guerrero que no siga ignorando la situación en la que se encuentran cientos de familias integradas por niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Los conductores se comprometieron a abandonar la catedral. Ellos aseguraron que en el momento en que el alcalde Rodrigo Guerrero se siente a dialogar con ellos y les garantice su derecho al trabajo, ellos abandonarán este centro religioso. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Continúe usted, Stephanie, con más noticias desde estudio. Gracias, Paola. El Observatorio Social Cali Cómo Vamos rajó hoy en su informe de la educación pública de la ciudad. Vamos con José Marulanda. José, buenas tardes. Ha dicho este observatorio que las políticas que en materia de educación ha implementado el alcalde Rodrigo Guerrero lo que han hecho es beneficiar a los empresarios privados. Stephanie, muy buenas tardes. Mire, según el informe de Cali Cómo Vamos en materia de educación presentado hoy en la institución educativa Antonio José Camacho, las autoridades municipales han fortalecido a los colegios privados en detrimento de las instituciones públicas de la ciudad. La capital del Valle se raja en la calidad de la educación pública que reciben los más de 442.800 estudiantes. Así lo afirmó el coordinador del Observatorio Cali Cómo Vamos, Mauricio Vázquez, en la presentación del informe que sobre esta materia se realizó hoy en la institución educativa Antonio José Camacho. Según él, esto se debe a que las autoridades han priorizado a los colegios privados a través de las alianzas llamadas ampliación de cobertura. Sigue existiendo brecha entre los resultados de los colegios privados frente a los colegios oficiales y frente a los colegios contratados, que son los que muestran, digamos, el menor rendimiento. Santiago Zamorano, líder estudiantil del Colegio Antonio José Camacho, aseguró que sin mejorar la condición social de las familias de los estudiantes de los colegios públicos, no se podrá hablar de mejorías en la educación. Muchos estudiantes, más o menos el 60% del colegio vive en este sector. Vengo con 2.000 pesos y tengo que elegir entre uno, o comer, porque tengo hambre y es una necesidad fisiológica que se tiene que saciar,
o simplemente irme en el mío, aguantar hambre hasta ese momento sin saber si en mi casa va a haber algo, porque ocurre que eso es otro problema aparte. Para el estudiante Camilo Erazo, si la educación pública no recibe el presupuesto necesario para ser pilar en la formación de una nueva sociedad, todo lo demás son pañitos de agua tibia. No hay recursos para las instituciones, además de eso queremos implementar una jornada única que me parece pues una excelente idea, pero tiene que ser una jornada única de calidad para no solamente nosotros los estudiantes, sino también para los docentes, que son ese pilar de nosotros los estudiantes. A pesar de las declaraciones oficiales sobre la mejoría de la calidad de la educación pública, la realidad, según los estudiantes, es muy distinta a la que maneja el secretario Edgar Polanco y el alcalde Rodrigo Guerrero. Los estudiantes de los colegios públicos de Cali le recordaron al alcalde Rodrigo Guerrero que si no mejora la inversión en los colegios públicos de la ciudad, no se podrá hablar en el mejoramiento de este pilar de la formación de una nueva sociedad. Stephanie, esta es toda la información desde el centro de Cali. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José. Y si en materia de educación el alcalde se raja, el empleo al burgomaestre dice que ha hecho mucho. Los caleños refutaron las afirmaciones del mandatario local. Según las últimas cifras dadas a conocer por el alcalde Rodrigo Guerrero, el desempleo en Cali continúa disminuyendo durante su administración. Que ha bajado la tasa de desempleo de 14,2 a 12,9. Para mí eso es importante, pero como la población ha aumentado, el dato que es más importante es que en el trimestre se generaron 60.000 empleos nuevos comparado con el año pasado. Sin embargo, pese a las cifras que presenta el alcalde, los ciudadanos insisten en que su situación es cada vez peor. Eso es falso lo que está diciendo el alcalde, porque resulta que aquí no ha disminuido ningún empleo. Si nosotros, el desempleo, si nosotros tenemos en cuenta, antes ha aumentado. Él cuenta por lo menos como empleados una persona que vende en un semáforo una caja de chicle. Entonces para él eso es como una persona empleada. Y no es una persona empleada. Aquí cada día se aumenta más el desempleo, se aumenta más la pobreza y más la ciudad en caos. Eso es muy falso porque es, en vez de disminuir, ha aumentado. O sea, peor desempleo hay. Según los caleños, el cierre de varias multinacionales es muestra de la crisis social y el aumento de desempleo que vive la ciudad. Yo no sé de dónde sacan, si no se crean empresas, si la administración no le interesa ni generar empleo. Aquí lo que se han concentrado es en otras cosas, pero en el ser humano no se han concentrado. Entonces, mientras no se preocupen por el ser humano, aquí va a haber más violencia porque el desempleo aumenta y aumenta. Los caleños aseguran que durante su administración, el alcalde Rodrigo Guerrero se ha preocupado más por mostrar cifras que por generar verdaderas oportunidades laborales para la ciudad. Hoy los habitantes de Siloé reclamaron programas de inversión social en su barrio. Al parecer el progreso únicamente lo ven por las ayudas de fundaciones. La ladera de Siloé ha sido considerada por muchos años como una de las zonas más peligrosas de la ciudad, encabezando las estadísticas de presencia de pandillas y delincuencia común. Jimena Zamorano, asesora de la Fundación SIDOC, explica cómo sus habitantes han tenido que padecer la violencia, enfrentar problemas económicos y la estigmatización. Siloé era un barrio emblemático de la ciudad que estaba totalmente estigmatizado, con los índices de violencias más altos de la ciudad en ese momento y todavía desafortunadamente los tenemos, con una población que no se apreciaba a sí mismo, una población que se la veía peligrosa para la ciudad hasta cierto punto, porque cuando alguien decía que era de Siloé, pues prácticamente ni trabajo podía conseguir. Esta mujer asegura que se pueden realizar grandes cambios a través de la inversión social. Lo que hay que crear es oportunidades. Oportunidades de reconocimiento, oportunidades de salir adelante, oportunidades de ver futuro, oportunidades de que los muchachos entiendan que tienen algo más que hacer cuando terminan sus carreras, que se les abre el mundo y que puedan ellos crear sus propios planes de vida. Con proyectos de embellecimiento de la Comuna 20 y de diferentes actividades culturales, se ha logrado integrar a los jóvenes de las zonas marginadas a procesos de paz. La Pintatón, y para poder crear confianza con la población, se empezaron a pintar las fachadas de blanco y se empezó a mostrar a Siloé diferente. La comunidad aseguró que lo que se necesita para combatir la pobreza y la violencia es inversión social. Cada persona debe tener una oportunidad, no importa el estrato, no importa dónde pueda vivir. Me parece que lo importante es darle la oportunidad a la persona y tener
capacidades para trabajar. Por eso el llamado a la alcaldía es para que jóvenes y niños en alto riesgo tengan acceso a la educación y a la sana recreación, y los adultos y padres de familia reciban ofertas laborales. Solo de esta manera se logrará una transformación social. Es el momento para nuestro primer corte de comerciales, ya regresamos. Armitaje, suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Taller Natalias, servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Se cumplieron 1000 días de los diálogos de La Habana. Para los analistas se han logrado avances, pero según las FARC estos avances podrían ser más si no fuera por la negligencia del gobierno. Desde el 18 de octubre del 2012, fecha en que se iniciaron formalmente los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, las partes sentadas en la mesa de negociaciones se han puesto de acuerdo en 3 de los 5 puntos pactados al inicio del proceso de paz. En un comunicado leído hoy desde La Habana por la comandante de las FARC, Mireya Andrade, esta organización asegura que desde el 21 de mayo del 2013 se firmó el primer punto sobre el tema agrario. Ninguno de sus componentes se ha llevado a cabo bajo la excusa gubernamental de que nada está acordado, hasta que todo esté acordado. Luego de 2 años de ese evento, con el argumento vano de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra. Para el analista político Hernán Sandoval, el gobierno de Juan Manuel Santos debe comprender que el anhelo de los colombianos es el fin de la guerra. Hay una sociedad civil que hoy en día está más que convencida que esta es una guerra entre iguales. En esas confrontaciones no están ni los hijos de los grandes empresarios de este país, ni los hijos de los grandes mismos de las Fuerzas Armadas o de la clase política colombiana, como tampoco por el otro lado están los hijos de los grandes comandantes de los frentes guerrilleros. Entonces es una guerra entre iguales, la misma guerrilla lo ha reconocido. La crisis que actualmente vive el proceso de paz se debe, según este jurista, a las concesiones que el gobierno Santos le está haciendo a la extrema derecha del país. Usted sabe que la guerra es un gran negocio. Aquí en Colombia hace más de 60 años mucha gente vive de la guerra. Por ejemplo, el ejército colombiano no licita para efectos de la contratación de la guerra. Y una de las cosas que más preocupa en muchos sectores de las Fuerzas Armadas en Colombia, que es el fenómeno de la corrupción que se ha dado en materia de contratación, eso algún día tiene que reventar. El que las partes lleven más de un año intentando ponerse de acuerdo en el cuarto punto de las víctimas se debe, según este analista, a la poca voluntad política del Estado de reconocer que es el principal responsable de la guerra que ha vivido el país en las últimas 5 décadas. La Fundación Paz y Reconciliación denunció hoy que en el Valle hay candidatos para las próximas elecciones que representan los intereses de las mafias y del paramilitarismo. Paola Fernández con el informe. La Fundación Paz y Reconciliación entregó un informe en el que se revela cómo, a pesar de la desmovilización de cabecillas paramilitares, estas estructuras siguen ejerciendo un gran poder político dentro de diferentes regiones del país. Lo que hay es una financiación ilegal, grandes recursos financieros para las campañas.
El segundo cambio es que se gobierna en cuerpo ajeno, es decir, los mafiosos o los narcos o los políticos criminalizados colocan a sus esposas, sus hijos, sus ahijados para que participen en política. Según el investigador, el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más permeado por las redes de corrupción, la mafia y la influencia paramilitar. Afirma Ariel Ávila que se han avalado candidaturas como la de la ex senadora Dilian Francisca Toro, investigada por la Fiscalía por lavado de activos. La señora Dilian Francisca Toro, que básicamente ha sido nombrada por don Diego, por rasguño, tiene un proceso por lavado de activos y aún así el partido de la U le dio el aval. Tenemos un caso dramático, y digo dramático porque además es bien complejo lo que está pasando. Ante estas revelaciones, el candidato a la gobernación del Valle, Cristian Garcés, aseguró que se debe investigar a los partidos políticos que avalan a personas sobre quienes pesan graves acusaciones penales. Lastimosamente, personas con serias investigaciones penales aspiran a la gobernación del Valle y a alcaldías en Colombia. Detrás de candidaturas cuestionadas, pues hay corrupción, clientelismo, un montón de malas prácticas. Este informe se presenta 5 meses antes de las elecciones regionales, alertando sobre las deficiencias en el sistema electoral, la financiación ilegal, la manipulación y la influencia paramilitar para los próximos comicios. Por el sobrecosto en una multimillonaria multa que tuvieron que pagar los vallecaucanos durante la administración de Angelino Garzón, el gobernador del Valle, Weimar Delgado, no ha instaurado acción de repetición. La revelación la hizo hoy el abogado Armando Palau. El pasado 25 de mayo se vencieron los 10 días de plazo para que la gobernación del Valle le respondiera al abogado Armando Palau por qué no se ha adelantado la acción de cumplimiento en contra de Angelino Garzón, por los 20.000 millones de pesos que le ha tocado pagar a los vallecaucanos producto del laudo arbitral por la carretera Cali-Candelaria que nunca se construyó. Según el jurista, con este silencio Weimar Delgado le está haciendo un flaco favor al candidato a la alcaldía de Cali por el partido de la U. En el día de hoy hemos hecho un requerimiento para que el gobernador nos conteste, porque no obstante que no necesitamos la respuesta de él, es decir, que ante el silencio se presume la renuencia, a nosotros nos parece que este es un tema tan delicado que el señor gobernador tiene que asumir la responsabilidad administrativa y política de dar respuesta a la petición de iniciar acción de repetición contra el señor Angelino Garzón. Para el demandante, la negligencia de la gobernación frente a tan delicado tema demuestra el poco interés que el gobierno departamental tiene sobre los asuntos vitales de la región. No estamos hablando de una petición de que el señor no vuelva a parquear el carro en alguna parte, estamos hablando de una cosa que entre otras cosas desató una tormenta, no solamente por las declaraciones del mismo Angelino, sino porque fue registrada por todos los medios. Así las cosas, pues no sabemos si en medio del debate electoral el señor haya decidido guardar silencio, pero yo creo que no debe hacerlo y tiene que enmendar ese silencio porque de lo contrario estaría incurriendo en una falta disciplinaria gravísima. Armando Palau le hizo un llamado a los gobernantes locales para que sean serios y coherentes y cumplan con los compromisos adquiridos ante los ciudadanos. Porque se anunció con bombos y platillos en febrero de este año con el señor Marín Zafra que se iba a hacer el comité de conciliación iba a resolver el tema y de la noche a la mañana como si un eclipse hubiera pasado por la gobernación del Valle del Cauca, de tal suerte que pues la gobernación tiene que asumir la responsabilidad. El gobernador dijo que él no iba a asumir solidaridad con el señor Angelino Garzón. Pues esperamos entonces que eso se exprese. El llamado que este abogado le hace a Angelino Garzón es que de salir la acción de cumplimiento en su contra, sea serio con su palabra y renuncie a la candidatura a la alcaldía de Cali, y no se haga el de la vista gorda como lo ha hecho durante toda su carrera política. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Mucha atención porque hace pocos minutos en Zúrich, Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha renunciado a su cargo. La renuncia de este suizo se presenta luego del escándalo de corrupción que se destapó en esta entidad, la máxima instancia del fútbol mundial. Recordemos que la semana pasada las autoridades estadounidenses capturaron a 14 altos directivos, muchos de ellos integrantes del círculo cercano de Blatter, por graves acusaciones de corrupción, sobornos multimillonarios que recibieron para organizar copas mundiales en diferentes países.
Joseph Blatter venía desempeñándose como presidente de la FIFA desde hace 17 años y el viernes pasado fue reelegido por 4 años más en una polémica elección. Tras conocerse la decisión, la FIFA convocó a una asamblea extraordinaria para elegir el reemplazo de este hombre que, pese a su renuncia, sigue en mira de las autoridades. En otras noticias, ayer América terminó el semestre con una victoria 3-0 sobre Real Cartagena en el estadio de techo de la capital de la República. Nuevamente figura Ernesto El Tecla Farías, el primer autogol del arquero Ramiro Sánchez del equipo de la Heroica en una jugada por derecha de Cristian Subero, que para mi concepto tira al centro y se le va el balón hacia la portería. Él mismo manda el balón y es autogol, así lo decretó el juez central. La segunda jugada, después de un pase de Neider Morantes a Iron del Valle, y el mismo argentino anticipa para poner el 2-0 y hasta ese momento era el 7º gol que él marca en el torneo Águila para ponerse 2-0 a la altura del minuto 21 de la segunda parte. Ya terminando el compromiso, remate de Cristian Montaño, y donde tienen que estar los goleadores solamente era empujarla para así convertir el 3-0. Con esta victoria América llega a 25 puntos en estas primeras 16 fechas y es quinto. Aún no se habla nada de llegada o salida de jugadores ni la continuidad del profesor Fernando Velasco. Vamos ahora con la Selección Colombia de baile deportivo, que está integrada por varios caleños y que regresó a nuestra ciudad luego del Panamericano de la disciplina que se realizó en Chile. Los deportistas ganaron varias medallas para nuestro país. Bañados de oro y bronce llegaron los bailarines de la Selección Colombia de baile deportivo a Cali, luego de su participación en el primer Panamericano de esta disciplina que se desarrolló en Chile. Jennifer López y Juan David Panameño se quedaron con la medalla dorada en la modalidad salsa deportiva. Me siento muy bien porque se vio el resultado del trabajo, de los ensayos, el viaje, pues por lo menos no fue en vano, o sea, nos costó mucho y sí, vimos el resultado. Por su parte, Sebastián Burbano y Gabriela Gutiérrez lograron obtener la medalla de bronce en la modalidad latinos. 75, Sebastián Burbano y Gabriela. Muy orgullosa de poder haber representado de tal manera a Colombia, haber traído este título para nuestro país es muy importante. Es una gran experiencia, ya que es la primera competición internacional donde la Federación Colombiana sale del país, pues porque la primera internacional fue en los Juegos Mundiales, pero pues esa fue aquí en Cali. Y la experiencia pues muy grata, ya saber que pues también es mi primera competencia internacional y representar a Colombia y dejarlo en lo alto es muy bueno, porque para ser primera vez es muy bueno. Pese a los buenos resultados, estos deportistas aún no cuentan con suficiente apoyo económico para su carrera deportiva. Los recursos que hasta el momento, hasta el 2015, se han obtenido son propios o que la presidenta de la federación y la representante de la federación, la señora Viviana Urbano, las ha conseguido, a pesar de que fuimos a representar al país. Entonces hay que invertir más en Colombia, porque Colombia tiene muy buenos atletas realmente. La Selección Colombia de baile deportivo ahora continuará su preparación para nuevos compromisos que tendrán durante este año a nivel nacional e internacional. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle abre sus puertas con los cursos cortos? ¿Qué? Hay rumores, ¿no? Bueno, la gente dice una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Sí, cursos cortos de fotografía básica, Cámara Sutra, movimientos de la cámara en el cine, gestión y promoción de proyectos audiovisuales, elaboración de libros con material reciclable y otros cursos más. Debe ser que le van a demostrar a la gente cosas interesantes a nivel parapsicológico. Informes 321-2123 y 321-2241. El buen corazón que tiene este hombre.
Ayudar a su secuestrador. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? Armitaje o armitage. Díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Un colectivo artístico nacido en Ciudad Córdoba viajará por Europa para llevar lo mejor del folclore del Pacífico colombiano. A pulso y sin apoyo estatal, el colectivo ha abierto su camino. La Prenda es un grupo de músicos egresados de la Universidad del Valle que se unió con la compañía de baile danzar, identificados por el amor al folclore del Pacífico colombiano. Lo que nos une a nosotros es el folclore, ¿no? Es el mismo lenguaje que hablamos todos, tanto bailarines como músicos. Entonces los que se integran a este proyecto tenemos esa misma pasión, ya que es trabajar con el folclore, con lo representativo de aquí de Colombia, de dos regiones. A través de la música y el arte, este colectivo ha logrado trabajar con jóvenes de comunidades vulnerables, alejándolos de la violencia que se vive en las zonas marginadas de la ciudad. El arte es el escape para que los muchachos no tengan que recurrir a otras actividades que pueden ser delictivas. El folclore, la cultura, la música. Gracias a su talento, este colectivo ha enamorado al público colombiano y también extranjero. Se maneja mucho colorido desde el vestuario y digamos que desde la misma música. Y sus movimientos, digamos, muy afro y muy indígenas combinados en esas danzas hacen que la gente reciba esto pues como una cosa así súper guau. Entonces es muy agradable. Diego Ávila, director de este proyecto, asegura que el apoyo estatal es nulo. Por eso bailarines y músicos realizan grandes esfuerzos para poder conseguir recursos. El folclore no es apoyado lastimosamente en nuestro país. De esa manera nos ha tocado con las uñas, pero la pasión que esto involucra hace que los pelados, los chicos, pongan de su parte. Actividades varias, venta de empanadas, venta de tamales, sancochos, kermés, actividades artísticas. La compañía de baile danzar y el grupo musical La Prenda se preparan para conquistar con el colorido, el talento, la fuerza y los ritmos del Pacífico a España, Holanda y Bélgica, en una gira que iniciarán el próximo 15 de julio. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los esperamos mañana aquí en Pacífico Noticias. La noticia bien contada. Feliz tarde. SOS TV presentó Pacífico Noticias.